Al menos 47 personas han perdido la vida en un mes de manifestaciones en Perú en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La situación sigue siendo tensa en el sur del país. Entre tanto, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribó al país para investigar denuncias de hechos de uso excesivo de la fuerza y violencia. Luz verde a un nuevo proceso constituyente en Chile. La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría la reforma constitucional con la que habilita el proceso para redactar una nueva Carta Magna que se espera sea refrendada el 17 de diciembre tras el fracaso en el plebiscito del año pasado. Los bolsonaristas echan marcha atrás. Las protestas programadas para este miércoles en Brasilia fueron canceladas, pero la tensión sigue en la capital, donde la seguridad fue reforzada ante los temores de que se repita la toma de edificios de poderes públicos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que los actos antidemocráticos serán castigados. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Perú, donde persisten las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Al menos 47 personas han muerto desde el inicio de las protestas en enfrentamientos entre civiles y las Fuerzas Armadas. De otra parte, arribó al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar denuncias sobre las violaciones a los derechos fundamentales en la nación. Informe de Samuel Salgado. Familiares de manifestantes muertos en enfrentamientos con las fuerzas estatales realizan ceremonias fúnebres. El sur de Perú es el actual epicentro de la violencia por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el Ejecutivo en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido por delitos de conspiración y rebelión. Aquí, en la plaza de la ciudad de Juliaca, esta mujer exige justicia por la muerte de su familiar. Por ese reclamo nos están matando, pueblo de Juliaca. Estamos muriendo, queremos toda justicia, queremos. Estamos pidiendo renuncia de Dina Boluarte. Después cierre del Congreso. A 41 kilómetros de Juliaca, en Puno, la situación también es crítica. El 9 de enero será recordado como el día más mortífero en un mes de protestas. La Defensoría del Pueblo de Perú reveló que solo ese día murieron al menos 17 civiles en enfrentamientos con la policía, lo que hizo reaccionar al gobierno central, que ordenó el toque de queda por 3 días en Puno. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegaron al país para investigar las protestas y la respuesta del Estado. En la visita de observación, el vicepresidente de la CIDH, Estuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández se reúnen con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y altas autoridades para recibir información del contexto actual en Perú. La tensión sigue en todo el país. En el turístico Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, se registraron nuevos choques entre manifestantes y la policía, mientras que persiste el llamado a paro nacional indefinido y el bloqueo de importantes carreteras como la Panamericana Sur. En Chile, la Cámara de Diputados dio luz verde para iniciar un nuevo proceso constituyente después del referendo de septiembre de 2022, en el que no fue aprobado por los ciudadanos el proyecto de nueva constitución. A diferencia del primer intento, en este habrá participación política en la redacción del anteproyecto. Después será escogido un Consejo Popular y el 17 de diciembre será el día en que los ciudadanos darán o no su visto bueno a la propuesta. Luis Muñoz nos amplía. La constituyente de Chile ya tiene hoja de ruta. Esto después de ser aprobada la reforma para un segundo proceso en la Cámara de Diputadas y Diputados y definirse el 17 de diciembre como la fecha para votar por el nuevo plebiscito. Todo hacía indicar que el texto sería aprobado. El 13 de diciembre, 14 partidos políticos de izquierda a derecha llegaron a un acuerdo. De verdad creemos que es un gran acuerdo que permite, para los que estuvimos en el rechazo y para los que estuvieron en el apruebo, mantener el camino para tener una buena nueva constitución. A diferencia del primer intento, ahora habrá una comisión de 24 expertos y un comité técnico de 14 juristas. Todos estos saldrán de la Cámara de Diputados y el Senado y se instalarán el 6 de marzo. Tendrán 3 meses para trabajar en un anteproyecto. El 7 de mayo, por votación popular, se escogerán los 50 miembros del Consejo Constitucional. Tendrán 5 meses para redactar el nuevo texto. Son los ajustes para lograr una nueva constitución acorde al pueblo chileno, como dijo el presidente Gabriel Boric después del no del 4 de septiembre. Y los procesos de cambio siempre tienen retrocesos cuando
quien quiera que sea, se asume como vanguardia y pretende ir más rápido que el pueblo al que representa. Más del 60% de la población rechazó el texto de la Convención Constitucional. Este órgano fue constituido tras ser elegido en votación popular en octubre de 2020. Fue el resultado de las mayores protestas en la historia de Chile, con demandas que concentraban el clamor popular para cambiar la antigua Constitución de 1980 promulgada por el dictador Augusto Pinochet. Miles de trabajadores del sector público como educación y sanidad marcharon en Caracas, Venezuela, junto a pensionados exigiendo incremento en sus ingresos. Fue el tercer día consecutivo de protestas en la capital venezolana. Ramiro Cueva Barberena tiene los detalles. Miles de trabajadores públicos y jubilados marcharon en el corazón de Caracas, exigiendo mejores salarios y pensiones que actualmente apenas equivalen a $7 mensuales. Una cifra insuficiente para costear las necesidades diarias. Tengo 2 años que no como pollo y 3 que no como carne. No como carne, no tengo zapatos. No puedo ponerme un par de zapatos nuevos porque eso no me alcanza. Uso una medicina porque estoy enferma de los bronquios y la medicina vale $140 y yo no lo puedo comprar porque yo no cobro eso. Trabajadores de sectores esenciales como la salud y la educación también marcharon exigiendo aumentos en los salarios, aunque aclararon que no piensan realizar una huelga. Estamos hoy aquí en esta concentración, todos los sectores de salud, educación, los jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno salarios dignos. Tenemos unos salarios miserables, los maestros estamos ganando ni siquiera para vivir dignamente. Es el tercer día consecutivo de protestas del sector público en Caracas en 2023. Junto a los jubilados continúan reclamando por la homologación del salario y las pensiones a la canasta básica, además de seguridad social. Vamos a Brasil, donde las protestas de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro programadas para el miércoles fueron canceladas. Sin embargo, la seguridad se reforzó en Brasilia y todos los caminos que conducen a la explanada de los ministerios fueron cerrados a peatones y vehículos, ante los temores que suscitaba una nueva toma de los edificios del poder público. Previamente, desde Río de Janeiro, nuestra corresponsal Valeria Zacone nos explicaba las medidas adoptadas para blindar la seguridad del gigante sudamericano. Brasil se ha blindado hoy ante el riesgo de que se pudiesen repetir los ataques violentos del pasado domingo. Grupos bolsonaristas estaban amenazando con volver a las calles para hacer manifestaciones de retomada de poder. Las había previsto en Brasilia y también aquí en Río de Janeiro y muchas ciudades importantes del país. El juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema decidió accionar toda la maquinaria jurídica y decidió prohibir la interrupción de las carreteras y también la invasión de edificios públicos. Las penas eran cárcel o multas de hasta $100.000, equivalentes a $20.000. Finalmente no hubo manifestaciones aquí en Río, tampoco en Brasilia, donde se había cerrado la Plaza de los Tres Poderes, y mientras tanto se ha decidido mantener alejado del poder al gobernador del Distrito Federal donde se encuentra Brasilia, Ibanez Rocha, considerado culpable de haber permitido los destrozos del pasado domingo. En Estados Unidos continúa la controversia por el hallazgo de documentos clasificados en una antigua oficina privada del presidente estadounidense Joe Biden. Según una fuente citada por el informativo de la cadena NBC, asistentes del mandatario descubrieron un segundo lote de documentos. Aunque el informe no precisa la cantidad, el nivel de clasificación, ni el lugar, ni la fecha en la que fueron encontrados, esta denuncia ha provocado que el presidente sea centro de críticas porque justamente el mandatario señaló en reiteradas ocasiones al expresidente Donald Trump por tener documentos e información oficial en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Hasta aquí este informativo en France 24, pero los invitamos a visitar nuestra página web www.france24.com para seguir la actualización de nuestras noticias. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros.